Dios les bendiga a todos ustedes, saludándolos en la paz del Señor a todas las personas que por la gracia del Dios Todopoderoso vean este testimonio. Mi nombre es Fernando Luna León, tengo 42 años de edad, estoy casado hace 6 años, tengo 2 pequeñas hijas, una de 4 añitos y una de 10 meses. Tengo la profesión de médico cirujano desde el año 1998 y la especialidad en psiquiatría desde el año 2006. Gracias al Señor, soy un médico que está nombrado en el Instituto Nacional de Salud Mental en el Perú, el Instituto Honorio Delgado Hideki Noguchi, donde laboro en la Dirección de Investigación, Docencia y Atención Especializada de Adicciones, de la cual soy subdirector, además de ser jefe del Departamento de Adicciones Químicas de este instituto. Asimismo, pertenezco al Comité de Investigación especializada en esta área de las adicciones. Soy psicoterapeuta, experto en terapia familiar sistémica, asimismo logoterapeuta y analista existencial reconocido por el Viktor Frankl Institute de Viena, en Austria. Soy profesor asociado de pre y posgrado de una prestigiosa universidad en el Perú. En la práctica privada, soy director médico del Instituto de Salud Libertad, una institución privada en el distrito de Miraflores, encargada de ver problemas emocionales, conductuales, tanto a nivel individual, familiar, desde la perspectiva psicológica, desde la perspectiva psiquiátrica, siempre manteniendo los principios cristianos. También soy exdirector del Centro de Salud Mental Almudena del Cusco. He hecho cursos online y presencial en el extranjero. He escrito artículos de investigación científica para revistas. También he escrito algún capítulo para algún libro científico. He sido ponente en múltiples conferencias dirigidas para profesionales y para especialistas y subespecialistas. Estoy en los caminos del Señor desde hace 14 años, cuando el Señor me encontró y al cual agradezco profundamente el haberlo podido conocer antes de graduarme como médico. Soy el segundo hijo de 6. Mi padre, un hombre honesto, trabajador, hombre de empresa, me ha permitido vivir en un mundo que fluctuó desde las carencias y limitaciones de una familia peruana que trata de progresar, así como de gozar de los más altos niveles de vida, ya que mis papás son dueños de un hotel bastante prestigioso en la ciudad del Cusco. Ellos se han dedicado a esta actividad por más de 30 años. Mi madre venía de una familia tradicional, conservadora, nos dio aquellos valores necesarios para crecer en este mundo con seguridad y confianza. Estudié, antes de conocer a Cristo, en un colegio particular, bastante prestigioso, donde empecé a destacar en los estudios. Al acabar mis estudios secundarios, no fue necesario que use el ingreso libre que me dio el colegio, sino que me presenté al examen ordinario y en este ocupé el 3er puesto en el cómputo general. Tenía apenas 16 años y al estar en una carrera bastante peleada como era la de medicina humana, veía la vida de una forma optimista, aunque no conocía a Cristo como Salvador personal y como Señor de mi vida. La idea en la universidad tenía una idea falsa, yo le llamaría un idealismo con poca sensatez. Creía que la ciencia había avanzado tanto que tenía todas las respuestas. Es limitada. Yo veo y he descubierto, porque es evidente, el temor del hombre ante la muerte, el temor del hombre ante la idea de desaparecer. Todo ese gran conocimiento que se ha ido acumulando por los años rebasa el intelecto, el entendimiento, la integración, para que un solo ser humano común pueda poder sintetizarlos. Ahora, como sabemos, para entender los fenómenos complejos de la naturaleza, se necesitan el concurso de múltiples profesionales y poder analizar las cosas de una forma transdisciplinaria.
Así el hombre que se considera honesto, al ver lo complejo del universo, al ver el orden tan maravilloso que se puede traducir matemáticamente en leyes, nos habla de un orden y un equilibrio maravilloso, impresionante. El universo, donde lo veamos, tanto a nivel macro, micro, nos va a sorprender. No nos va a hablar de muerte, no nos va a hablar de caos, nos va a hablar de vida. Ante esto, uno solo puede abrir la boca y decir: qué maravilloso es Dios, qué maravilloso es el Señor, cuán profunda es la sabiduría y su majestad gloriosa. No lo podemos entender. El más sabio de los científicos y el más honesto reconoce su ignorancia. Aún los ateos honestos en la revista Nature, que es la revista científica que da al ateísmo, habla de la inteligencia detrás de las maravillas que vemos en el universo. Nadie en este momento puede saber cómo se inició la vida. Lo que sabemos es que a raíz de los experimentos de Louis Pasteur se desestabilizó, se anuló la teoría que en boga en ese tiempo, que era la teoría de la generación espontánea. Y de ahí se concluye que la vida solo puede dar vida. La vida no aparece de la nada. Solo los pocos entendidos, o las personas sin entendimiento, creen que la vida puede aparecer así, por casualidad. La verdad es que no quieren entender que esa vida la dio Dios. Uno de los errores que mis padres cometieron en mi formación es que no se dieron tiempo para hablarme de Dios, para hablarme de las cosas de la vida, de la existencia. Como joven tenía todo el deseo de hablar de ellos, de entender la vida sin sentido. Y en un momento estaba confundido y creía que esos eran parte de los secretos de la vida que uno tenía que aprender a entender y descubrir. Ahora, reflexionando, me observo que en esas conductas inconscientes que tenía, se revelaba mi vida una lucha, porque por un lado tenía los valores y el ejemplo que había aprendido de mis padres, que veía en la sociedad, pero por otro lado veía todo el choque de esta cultura juvenil que me embargaba. Y así, en mi ignorancia, empezaba a admirar a ídolos falsos, a ídolos drogadictos, como por ejemplo Charly García, Gustavo Cerati, Madonna y otras personas que no ofrecían, personajes que no daban un modelo adecuado para seguir en la vida. Respecto a la salud, ya que yo llegué a ser médico como interno, me frustré grandemente cuando enfrenté la realidad de la muerte, pues ni el más último, ni el más profundo de los hallazgos médicos puede evitar esta dolorosa realidad. Así, ya muchos de mis maestros, con todo su conocimiento y sabiduría, han dejado este mundo. De ahí que concluyo que la medicina no es más que una ilusión, un mero ayudar al hombre a vivir tal vez un poco mejor sus años, pero no necesariamente le ayuda a vivir su existencia de forma correcta. No entendí aquellos momentos cuando un hombre moribundo se despide de ti y te pide, mirándote a los ojos, y te dice: déjame morir. Así he visto a personas morir en paz, orando a Dios, y he visto a personas agarrándose desesperadamente a la vida. Todas estas escenas son difíciles de describir, son difíciles de aceptar para esas personas, porque nos lleva a reconocer nuestra temporalidad, nuestra realidad, que somos solo hombres. Yo estaba tan cegado e insensible que era consciente que había milagros, que había un Dios real. No era consciente que un milagro que podía palpar era mi propia vida. En esa situación
Cuando acabé mis estudios universitarios y antes de convertirme, había una gran soberbia que había llenado mi alma. La eficiencia y la eficacia de mis intervenciones me hacían creer que estaba haciendo lo correcto en la vida. Así, como si fuese un sacrificio a mi soberbia, quise hacer un estudio experimental que no se hacía en el Perú. Hice para mí una tesis titulada así: el desarrollo de un modelo experimental para el registro bioeléctrico de rodajas del sistema nervioso central del cerebro de cobayos in vitro. Como ustedes ven, ese título habla de construir líquido cefalorraquídeo artificial, usar máquinas electrónicas, etc. Como es obvio, tuve que recurrir y construir una serie de aparatos, recurriendo, les digo, a profesionales físico-matemáticos, electrónicos. Mis aparatos actualmente están en la universidad, en el departamento de fisiología. Ya que no lo podía hacer solo, tuve que recurrir a diferentes profesionales para que me ayuden en esta iniciativa científica, pero dedicada a la soberbia. Fue un viaje, una aventura sufrible, que llevó que con cada fracaso, en cada experimento, mi soberbia se vaya desmoronando. Y estos se prolongaron más allá del tiempo previsto, y que yo tosudamente me enfrascaba en seguir y seguir una y otra vez. Ya casi desesperado en esa situación y necesitando seguir haciendo consultas con profesores universitarios, recurrí a uno de ellos, quien me derivó a un jefe de prácticas de una universidad. Era un estudiante, un hombre humilde que no me cobró nada. Y esta persona me cayó muy mal. Eso que no me cobró nada, sino me cayó mal su humildad y una propuesta que me hizo. Me pidió una sola cosa, y esa cosa hizo que mi ser se irrite profundamente. Me pidió que antes de iniciar las reuniones oráramos y meditásemos unos minutos acerca de las Escrituras, acerca de la Biblia. Acepté porque no tenía otra salida. Y esto se hizo continuamente en el laboratorio de física de esa universidad. Luego de algunas reuniones y de haber escuchado la palabra de Dios, estaba en la certeza de que ese hombre humilde a quien yo menospreciaba era un hombre sabio, un hombre que tenía paz, un hombre que conocía al Dios Altísimo. Así es que lo empecé a buscar, empecé a consultarlo. En ese tiempo no entendía que Dios en su misericordia me estaba alcanzando de esta manera. Luego nació en mí el deseo de leer las Escrituras, y al leerlas me di cuenta de mi mala condición. Pero yo, terco, quería cambiar a mi manera, quería cambiar solo, en mis fuerzas, pero no resultó. Así es que tuve que recurrir a un pastor evangélico. Me fui pidiendo ayuda, pidiendo consejo. Este pastor oró por mí. Después me pidió que buscara a Dios, que no deje de asistir a los cultos, a lo cual obedecí. Así me convertí a Cristo. Y cuando me humillé a Dios, le pedí perdón por todas mis faltas. Esos experimentos que habían demorado casi 8 meses salieron en 7 días. No pasó mucho para que yo note una gran diferencia, porque ya titulado empecé a tener algo que no era común en mí. Empecé a tener paciencia con mis pacientes. Empecé a recibir la bendición de Dios, y lo que elegí fue consagrarme a Él. Porque uno puede elegir seguir el camino que te da la búsqueda insaciable de conocimientos, o buscarlo a Él, y es lo que te cambia la vida. Así el Señor me ha permitido ayudar a mucha gente, y ya en sus caminos, y humildemente siguiendo en pos de Él, me ha bendecido con un hermoso matrimonio, donde hay mucho respeto. Ayudo a muchas personas a rehacer sus hogares. Nunca, y no quiero apartarme de los principios cristianos en ello.
Y por esa fidelidad el Señor me ha permitido ver milagros, me ha permitido sorprenderme aún a mí mismo de los resultados de todas las intervenciones. Para el Señor no hay límites, toda ciencia humana las tiene. Como científico tengo que seguir renovando los conocimientos, porque estos conocimientos ya no tienen validez cada cierto tiempo. Pero como hombre de Dios, hoy disfruto de una paz, de un amor. El Señor me ha sacado de mi egoísmo, me ha llevado a sentirme útil para los demás. Y en las manos de Dios he aprendido a reconocer que yo soy hombre y que Él es Dios. Dios no ha cambiado sus principios. Dios hace al hombre feliz. Dios le hace disfrutar de un gozo, a pesar de cualquier problema y cualquier adversidad que uno enfrente. El Señor te permite vivir la vida de una manera diferente y no temerle a la muerte. Solo hay una verdad, querido amigo. Esa verdad se llama Cristo. Que el Señor te bendiga. Que este testimonio en las manos del Señor llegue a tu corazón y que Él te bendiga a ti y a tu vida. Muchas gracias.